Vamos a ir a Hechos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y que matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amado Señor, Padre, gracias por congregarnos y gracias, Señor, por darnos de tu palabra. Porque hoy estamos aquí, Señor, porque se presenta uno de los milagros más extraordinarios. Hombres y mujeres comunes y corrientes que tú has salvado, que tú nos has hablado al corazón y nos has dado vida. Alimenta, Señor, nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba pensando cómo introducir esta predicación y empecé en el Google a escribir milagros extraordinarios. Y comienzan siempre, hay unos avisos ahí. Era 20 de agosto de 1944 y pasó esto y lo otro. Y encontré muchísimas cosas extraordinarias que han pasado en el mundo. Sin embargo, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo más extraordinario que ustedes recuerdan que conozcan? Que ustedes dicen que eso es muy, muy impactante en su vida. Porque en muchos lugares los cojos andan, los sordos oyen, los mudos hablan, las personas son sanadas. Uno ora y pasan cosas extraordinarias. Yo de joven fui reclutado por el ejército y yo me acuerdo que por una semana oraba todas las noches diciéndole: Señor, sácame de aquí vivo o muerto, pero yo no me quiero quedar acá. Y miren, algo extraordinario que a mí me pasó fue que el siguiente lunes un señor se acercó a mí, oficial, y me dijo: Juan, yo lo conozco. Yo le digo: yo no lo conozco. ¿Usted? Sí, me dice: yo lo conozco. ¿Usted conoce a fulano de tal? Y sí, era un coronel del ejército. Él era mi padrino de niño de bautizo. Me dijo: él me ayudó, por lo tanto yo lo voy a ayudar. ¿Usted quiere estar aquí? Le dije: no. Y miren lo interesante, yo pude salir porque yo ya tenía mi libreta militar en el Perú y mi cédula de ciudadanía o DNI, allá se llama libreta electoral. Y él hizo todos los papeles. Yo no moví un solo peso, no. Y yo pude salir. Yo era muy muchachito en ese tiempo. Tendría unos 18 años recién cumplidos. Y supe que Dios escucha las oraciones.
Pero ese no es el milagro que yo les quiero contar. Porque el milagro que registra la Biblia, que fue anunciado del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es que Dios estaba con nosotros, que se hizo hombre, que murió en una cruz y resucitó. ¿Ustedes imaginan solamente eso? Que el milagro más extraordinario que nosotros podemos recordar es que un muerto camine. La Biblia narra muchísimos milagros, pero hay un solo milagro por el cual los hombres cambian sus vidas, lo dejan absolutamente todo, y es la resurrección de Jesucristo. Mateo 28, del 1 al 10, dice más o menos lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué día es ese? ¿Están seguros? Pasado el día de reposo. Es el domingo. ¿Por qué dudan? Es el primer día. Pasado el día de reposo. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, en esa rayita. Pasó ese día. Y al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellos, María Magdalena y María, ¿qué querían ver? El cadáver de su Señor. Venían al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Ustedes se imaginan cómo será un relámpago? O sea, se ve. Yo he visto relámpagos a la distancia, cerquita nunca los he visto. Seguro que me muero. Pero dice, su aspecto era como de un relámpago, o sea, había muchísima luz. Y su vestido era blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Cómo se quedaron los soldados? O sea, como que no se podían ni mover. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras. ¿A quién le dijo no temáis? A las mujeres, a esas dos mujeres que llegaron. Yo siempre me pregunté por qué Dios le comunicó el mensaje primero a las mujeres. Y eso es muy interesante, pero no lo vamos a resolver mal, lo vamos a resolver muy bien. ¿Por qué razón? Porque no solamente hay hombres cerca de nuestro Señor Jesús en su vida, también hubo muchas mujeres, porque a veces dicen que el cristianismo es machista y no es verdad. Dios tuvo misericordia tanto de hombres y de mujeres, y de hombres y de mujeres de dudosa reputación. Magdalena no tenía una buena reputación. Y ustedes se imaginan la primera que va a ser convocada, la primera que se le va a revelar, a la primera que se le va a manifestar. Y el ángel les dice: ¿por qué buscáis a Jesús, el que fue crucificado? Yo quiero que entiendan algo, ¿sí? Él murió. ¿Dónde se busca a un muerto? En el sepulcro donde ha sido puesto. Y dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y yo les voy a hacer un ejercicio, porque a veces cuando tenemos muchas aflicciones, problemas, nosotros perdemos el sueño. Y miren algo que es interesante. El problema es como un vaso de agua. ¿Alguien se puede morir por un vaso de agua? No. Los problemas son así, como un vaso de agua. Usted lo puede sostener un rato y no tiene problema. Si usted lo sostiene todo el día, ¿qué pasaría? Y si lo quiere sostener todos los días durante una semana, posiblemente colapsaría. ¿Por qué razón? Porque los problemas, por lo general, nunca los vamos a solucionar nosotros.
hay que pensar en ellos, hay que meditar en ellos, hay que tomar decisiones, pero hay que dejarlos y abandonarnos a la voluntad de nuestro Dios. Y eso sí es sano. Ellas estaban preocupadas porque el sepulcro estuviera su Señor. Y en medio de su preocupación, ellos, ¿qué habían olvidado? La promesa de que Él tenía que morir para vencer la muerte y resucitar. Ahora yo les voy a hacer una aplicación rapidita. No piensen en sus problemas tanto. Porque recuerden dos cosas: vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Y tenemos un destino. Y es lo que yo quiero que nosotros veamos, porque la resurrección nos va a recordar que no somos de este mundo. Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Miren, cuando las personas dicen que las mujeres no predican, no llamó el Señor Jesús a Pedro, no llamó a Juan, no llamó a Tomás, ni a Santiago. ¿A quién llamó? A dos mujeres que posiblemente estuvieron durante todos los evangelios ahí a la sombra de muchos. Y las llama. Yo por eso le dije que lo voy a resolver bien, porque muchos hacen ejemplos jocosos de este pasaje. Pero Dios les da el privilegio de comunicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, id pronto y decid a sus discípulos, Él ha resucitado de los muertos, he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo. Cuando usted pone todos sus problemas en perspectiva, va a haber un gran gozo. Porque como se resuelva, todo es para bien. Dice, corrieron a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y miren, y ellas se acercaron, le abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Qué cambió la vida de estas dos personitas, de estas dos mujeres? No solamente la concepción racional de que Jesús había resucitado, sino que le vieron, le abrazaron, le tocaron. Qué bendición es tener mujeres en la iglesia comprometidas, queriendo servir. Y una vez debemos recordar y entender por qué somos cristianos, por qué estamos aquí. Porque Pedro y Juan, en lo que ellos están haciendo, se están reuniendo simplemente para recordarles a todos los que están ahí ¿por qué van a creer en Cristo? Y la pregunta sería, ¿usted por qué está aquí? Para mí es triste porque un hermano vino y me dijo, no voy a la iglesia porque me han sacado del parche, me dijo. Así me lo dijo. Me escribió. Yo dije, ve. Y yo le preguntaría, tal vez si él estuviera acá, y a ustedes, ¿por qué están aquí? Usted viene a la iglesia entendiendo y sabiendo que obedece el mandato del Señor Jesús. Ve y congrégate, yo estaré con vosotros ahí de manera especial. Usted viene a la iglesia acá a escuchar la voz de Dios, a fortalecer su fe y las promesas y todas sus preocupaciones y su vida y sus luchas y sus pecados, ponerlos aquí delante del Señor. Pedro y Juan
hace recordar a los judíos quién es Jesús Nazareno, que está vivo, aunque ellos procuraron matarlo. ¿Cuánta misericordia del Señor? Salvar a quienes lo negaron y salvar a quienes a viva voz y unánime dijeron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hermanos míos, el milagro de la vida sobre la vida misma está frente a nosotros, porque el Señor Jesucristo nos presenta el mayor de todos los milagros. Él resucitó. Por eso hombres y mujeres se llenaron de valor para predicar el Evangelio en medio de una sociedad perversa, maligna. Y miren que a partir del siglo V, aproximadamente el año 525, un hombre llamado Dionisio, un matemático, es que empezó a contar antes de Cristo y después de Cristo. Y judíos, gentiles, musulmanes, Hare Krishna, no importa de dónde son, ¿cómo lee la historia? Antes de Cristo y después de Cristo. Y hoy deseo recordar junto con ustedes la importancia de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que estamos viviendo, de lo más extraordinario. Y es, mis amados hermanos, la fe puesta en nuestro Señor, del milagro más extraordinario, que personas que odiábamos a Dios y rechazábamos a Dios, hoy le buscamos. Hoy venimos a reunirnos con Él. Hoy estamos aquí. Si usted está aquí por otro motivo, yo le ruego que se arrepienta. Pero si usted está aquí es porque el Señor, si lo ha salvado, lo ha regenerado y le ha dado una mente nueva. Una mente nueva. El título de la predicación es: ¿por qué os maravilláis de esto? Porque a veces atribuimos que yo estoy aquí porque, ay, el hermano Otto me invitó, o el pastor me predicó, o porque mi mamá o mi papá me trajo. Hay tantos milagros que vamos a ver a lo largo de nuestra vida cristiana, pero yo les voy a decir que el más extraordinario es que personas que odiábamos a Jesús, rechazábamos su palabra y amábamos el mundo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, hoy estamos rendidos ante Dios. ¿Por qué os maravilláis de esto? El punto 1 es: no fuimos nosotros. Y yo les voy a decir por qué razón, mis amados hermanos, esta reflexión. Recuerden algo muy importante. Pedro y Juan, delante de muchas personas, ¿qué hicieron? ¿A quién habían sanado hace poquito? A un hombre que todo el mundo conocía, que era cojo de nacimiento. Ustedes imaginan, la familia de este cojo lo llevaba todas las veces a la puerta de la Hermosa, lo dejaban ahí y él todo el tiempo mendigando. Y usted dice: oye, ahí está el cojo. A veces no nos sabemos el nombre, pero sí, si uno ve, no, ese es el mudo. El de siempre. Sí, el de siempre. Esto no era un falso milagro, no era algo arreglado. Era alguien que todo el mundo sabía y veía. Y les voy a decir algo, porque si hace 8 días yo le dije: levántate y anda, que si tú eres cristiano, camina la vida cristiana, si el Señor te ha salvado. Eso es muy importante. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque sucedió un milagro. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos va a convencer de muchas cosas. Y lo primero es que tenemos una gran tentación.
es de poner nuestros ojos en los seres humanos. Si usted se levanta de aquí de la iglesia y dice, yo no vuelvo más, porque ese cuando a mí mire cómo me distrae, si no, no me está distrayendo. Es un ejemplo. Porque normalmente nosotros culpamos a otro. ¿Sí? Yo he escuchado que es que en esa iglesia hay muchos niños y no me dejan atender. Pues no mire a los niños, mire al Señor. Es que allá no me saludan. Pues salúdalos a los demás. Es que allá no hay amor. Pues ama sin ver alguna conveniencia. Queridos hermanos, ¿cuánta tentación tenemos de poner nuestros ojos en los seres humanos? Y este cojo, miren, en Hechos capítulo 3, versículo 6, Pedro se le acerca y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No le da por lo que normalmente vienen todos a la iglesia. Yo les voy a decir algo porque uno viene a la iglesia. A veces para ser aceptado, a veces para que le vaya bien, a veces para que nosotros tengamos un grupo de personas. Hay jóvenes que llegan a las iglesias a conseguir esposas cristianas. Hay mujeres que llegan a las iglesias a llevarse a los niños cristianos. Pero queridos hermanos, ¿a qué venimos a la iglesia? Si el encuentro es con Jesús, para obedecer a Jesús, para escuchar su palabra, para alimentar nuestra fe, tú has nacido de nuevo. Pero si vienes por las personas, por los seres humanos, si vienes por algún beneficio, porque a veces, hace poquito decíamos y teníamos una conversación con algunos hermanos, es que es muy particular. Hay personas que en medio del sufrimiento buscan a Dios, en medio de la aflicción, de la adversidad, de la enfermedad, de la muerte, y están, Señor, Señor, sí, oren por mí, y se sanan y milagrosamente desaparecen de la iglesia. Este cojo, dice la palabra que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Miren, si alguien ha tenido un esguince de tobillo, o sea, una torcedura, y tiene 3-4 días así inflamado, dolido, ¿usted sale a correr si se incendia la casa? No puede. Usted empieza a pedir auxilio, ayúdeme, quiero salir. Pero salir corriendo no puede. ¿Usted imagina a un hombre de 40 años, cojo de nacimiento? ¿Cómo estarían esos músculos secos? Sus articulaciones tiesas. Realmente no había caminado nunca, porque la Biblia dice que a él lo traían. Parece ser que ni con muletas caminaba. ¿Y qué es lo que narra la escritura? Dice que él se pone en pie, y saltando se puso en pie, es como que ¡pum!, salta. ¿Y qué más hace? Dice, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Es en ese momento en que Pedro toma la mano de el cojo junto con Juan, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? Y yo quiero llamar su atención, porque muchos de nosotros andábamos en la vida cojeando, hasta que el Señor nos llamó y nos trajo.
Y les voy a decir algo, nosotros tenemos la tentación de poner nuestra esperanza en los seres humanos. A veces es en un predicador, a veces es en un pastor, a veces es en un familiar. Hay personas en angustia que dicen, ay, yo quiero saber qué está pasando con mi vida. ¿Y qué buscan? Alguien que lea las cartas, alguien que lea el tarot, alguien que te diga lo que tú quieres escuchar. Y yo les voy a decir, queridos hermanos, no pongamos nuestros ojos en los seres humanos, porque realmente los milagros lo hace nuestro Dios. Y Pedro y Juan dicen, no fuimos nosotros. Ese es el punto 1. No fuimos nosotros. Su tentación es poner sus ojos en nosotros. Pero recuerden que Pedro y Juan, ¿qué dijeron? Fueron donde el cojo y le decimos, te damos de lo que tenemos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eso, miren, esa expresión es tan humillante para los judíos. Porque ellos pensaban que de Nazaret no podía nacer o salir algo bueno. Es como de algunas partes de la ciudad que uno dice, no, es que ese lugar es un lugar de drogadictos, de viciosos, de asesinos, de ahí no puede salir nada bueno. Yo les voy a decir, de cárceles y de lugares así han salido pastores, han salido predicadores, han salido personas que sus vidas han cambiado. Pero no hay que poner nuestros ojos en esas personas. Porque aunque su testimonio sea muy duro y muy desafiante, hay que poner nuestros ojos en aquel que está manifestando su gloria. Porque cuando usted pone los ojos en una persona, su otra tentación es tomar la gloria de Dios para ponerla en otro. La tentación es tomar el poder aún de Dios para nuestro beneficio. ¿Se han dado cuenta? Es que yo quiero ir a la iglesia de tal, porque ahí hay viernes de milagros. Entonces van con el sordo, van con el cojo, van con el que está enfermo. Ay, para que ore el pastor y lo sana. Pero el que sana es Dios. Y Pedro y Juan les dice, varones israelitas, no pongan sus ojos en nosotros, no fuimos nosotros. Y hoy, nuevamente yo les digo, ¿por qué están aquí? Porque están queriéndose encontrar con el Señor a través de su palabra, afirmar su fe. Por eso es inconcebible que una persona que esté aquí con nosotros no esté atento a la palabra de Dios y esté atento a otras cosas. Que esté aquí y no quiera cantar y orar al Señor. O esté distraído conversando con el vecino. ¿Por qué están aquí, mis hermanos? ¿Es el poder de Dios que los ha traído? Porque ese es el punto 2. Y yo les quiero decir, ¿por qué os maravilláis de esto? Es Dios. Miren, es Dios quien da la vida o la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo decía el Señor Jesús? Usted puede venir aquí, ocupar un lugar en la iglesia, pero no ocupará un lugar en la eternidad. ¿Por qué razón? Porque si tú no has nacido de nuevo, y esto no significa que me entienda, ponga atención, que me entienda racionalmente, porque eso se entiende en la mente. Entenderlo en el corazón es totalmente diferente. Es como dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que en otras palabras decía era, yo la pasaba muy rico en el mundo, amaba las cosas del mundo y no quería nada con Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 al 3, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser. ¿De qué les dio la potestad Juan David?
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren, yo les voy a decir algo que es verdadero. Padres cristianos no dan a luz hijos cristianos. ¿Sí me comprendieron? Porque la salvación viene de Dios. El que te hace nacer de nuevo es Dios. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ve? Miren, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, era necesario que Jesucristo nos mostrara el milagro más grande para poder seguir su camino. ¿Ustedes no se han preguntado si es cristiano? ¿Si es cristiana? ¿Si el Espíritu Santo está en usted? ¿Y yo saben por qué se los pregunto? Porque es inconcebible tener a un cristiano amargado, a un cristiano tan profundamente deprimido que no quiera saber nada de la vida. La Escritura, y no lo tengo en la cita, sino tengo que apelar a mi memoria, y mi memoria a veces falla, nos va a deleitarnos con un pasaje que nos va a decir que hay cosas malas que nos pasan a nosotros, a los cristianos. Pero ustedes quieren saber cómo reacciona quien está lleno del Espíritu Santo. Dice, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Amados hermanos, si usted se confiesa cristiano, si usted se confiesa hijo de Dios, ser creyente es haber nacido de nuevo y experimentar el poder de Dios. Y el poder de Dios no se experimenta en la mente, se experimenta en todo nuestro ser. ¿Saben por qué? Porque aunque usted y yo no podamos estar en control de nada, Dios está en control de todo. Y lo que dice la Escritura, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas. Oiga, y ese problema que lo trasnocha, ¿o son todas las cosas? Todas las cosas nos ayudan a vivir. Miren, Dios nos habla el corazón. Dice, oye hombre, mujer, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Estás buscando un milagrito. Estás buscando que alguien te saque de tu angustia. Mira lo que dice el Evangelio de nuestro Señor en Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, plural, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Posiblemente usted se ve al espejo y dice, Señor, no soy digno de estar en tu casa, no soy digno de serme llamado hijo tuyo. Pero tu palabra dice todo lo contrario, que cuando estabas muerto, cuando estabas hundido en tus pecados, hundido en tus preocupaciones, hundidos en una vida libertina, Dios te dio vida. Eso es amor. Porque casi siempre nosotros amamos a quien nos ama.
Si usted le pregunta a un recién casado, ¿eres feliz? Y te va a decir que sí. Y tú le preguntas por qué. Y te va a decir todo lo que le hace feliz. ¿Por qué están con la persona que ustedes que aman? Si la respuesta es porque me hace feliz, respuesta equivocada. No lo amas, te amas a ti mismo. ¿Sí se han dado cuenta? Primera de Pedro 1:23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Entendió? ¿Qué somos? Hierba. Y todo lo que logramos en esta vida, hierba. Y la hierba se seca y se cae. Y nuevamente tomo el ejemplo de mi mamá hace 8 días. Porque ella estaba muy triste porque se siente vieja. Porque no se siente útil. Pero todos vamos para allá. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que resucitemos en el día del juicio final. ¿Por qué luchamos por una vida donde vinimos sin nada y nos vamos sin nada? ¿No es absurdo? Más bien disfrutemos de lo que hoy tenemos. Hace poco mi hija vivía en casa. Ya no está en casa. Ahora, ¿a quién tengo que disfrutar? A Juan David. No sé si él disfrute mucho de mí. Espero que sí. Queridos hermanos, amada iglesia, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si usted va a vivir, viva con fe. Miren lo que Pedro y Juan están haciendo aquí, en este lugar. Toman la mano del cojo, muestran al pueblo lo que Dios ha hecho. Y les dice, ¿ustedes creen que hemos sido nosotros? No, nosotros no hemos sido. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ahora yo me pregunto, está Pedro y Juan, que son hermanos, ¿cierto? ¿Ellos eran hermanos? ¿Pedro y Juan? Sí. Eran de papás biológicos diferentes. Ahora, pregunto, ¿estaban con toda la familia de Pedro y Juan? No, tampoco. Pero acá dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. ¿En quién está pensando? En el pueblo de Dios, en los que tienen la fe en Cristo. Miren lo interesante, mis hermanos. Dice, no pongan los ojos en nosotros, pónganlo en Dios que nos une. Porque la única razón de que hoy estamos reunidos, congregados aquí, es porque es Dios quien nos une y quien nos dice, no es aquí, es en la eternidad. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, recuerden que la fe es un don de Dios. No hay un solo texto en la Biblia que el hombre pueda producir una fe natural. Todo lo que el hombre crea y en lo que confíe, que no sea Dios, la Biblia lo llama idolatría. Pero toda la fe que viene de Dios, cuando el hombre puede poner su fe en Dios, es una fe que tiene que producir obras. Porque sin fe, la Biblia dice, es imposible agradar a Dios. Si eres cristiano, debes tener la fe de Dios y creerle a Dios. Y Dios perdona en la persona de Cristo y da vida de una manera tan extraordinaria. Miren, no importa en el estado que estén.
Simplemente Él dice, tus pecados son perdonados y siguen. Y miren, cuando yo pude entender esto, y espero que no lo usen para mal, sino lo usen para bien, el cristiano puede llegar delante de Dios Padre convencido de algo muy importante, que toda su deuda está pagada. Es más, hoy, si usted es cristiano, tiene un saldo a favor. Si peca mañana, sus pecados están perdonados. ¿Sí me comprenden? Ese es el Evangelio. No les estoy diciendo que vayan y pequen. Lo que les estoy diciendo es que tenemos un saldo a favor, porque es la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, la cual nos convence que Él nos perdonó perfectamente. Y hasta el día de nuestra muerte tenemos un saldo a favor. Y el día cuando resucitemos y estemos en la presencia del Señor, vamos a estar con toda seguridad que nuestros pecados fueron perdonados perfectamente. Lucas 5, 21 al 11 dice, entonces los maestros de la ley y los fariseos le dijeron, ¿quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, ¿qué están pensando? Tal vez piensan que es más fácil que yo le diga, tus pecados quedan perdonados. Por eso no pueden comprobar. Pero si yo le digo, levántate y anda, y así sucede, entonces quedarán comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Y así Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y recoge tu camilla y vete a tu casa. Miren, esta es una de las escenas más extraordinarias, porque es como una casa como esta. Estaba llena, todos estaban escuchando a Jesús. Entonces unos hombres abrieron un hueco en el techo, hicieron descender a un paralítico. ¿Qué era lo que necesitaba el paralítico para obtener el favor de Dios? La fe. Muy bien. Pero lo que él necesitaba inmediatamente era poder creerle a Dios. Pero ¿por qué lo habían traído? Porque lo sanara. Y posiblemente hoy tú vienes aquí con tus luchas, con tus pecados, con tus problemas. Estás diciendo, Señor, ayúdame, socórreme. Pero tal vez lo que tú necesitas hoy es escuchar. No mires tu vida. Tus pecados han sido perdonados. Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Es lo que le dijo el Señor al paralítico. Él de manera inmediata se levantó delante de todos, recogió su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Dios es el único que nos puede hacer nacer de nuevo, queridos hermanos. Es el único que puede hacer que tu corazón, mi corazón, se interese por las cosas de Dios. Por eso, mis amados hermanos, no nos maravillemos de esto. Todo lo contrario, hoy yo los quiero invitar a algo. A que confirmen su fe. Aprendan a confiar en el Señor. Aprendan a confiar en el Señor para perdonar a otros porque sus pecados fueron perdonados. Aprendan a estar en la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque es Cristo quien nos convoca. No es el pastor, no es la denominación. Es donde Dios te añadió, porque la Biblia dice que Dios añade a los que van a ser salvos a una iglesia local donde te conocen, donde tú experimentas amor, perdón, donde eres santificado, santificada. Hoy, al confirmar nuestra fe, que ese es el punto 3, confirmen su fe, debemos por lo menos hacer 3 cosas. Lo primero es confesar nuestros pecados. Segundo, aceptar el perdón del Señor. Y tercero,
creerle al Señor. ¿Y saben cuál es el resultado? Una vida consagrada. Una vida en medio del gozo y de la alegría. Y aunque todo esté mal, todo será para bien. Y aunque el país elija a quien quiere elegir y salga mal, todo será para bien. ¿Tú crees esto? Si tu respuesta es sí, debes recordar que un día negaste a Dios con tu boca, con tu vida, y con cada poro de tu ser gritabas: crucifícale, crucifícale, y eras un ignorante de Dios. Y tu vida emanaba muerte. Pero el Señor hoy ha tenido misericordia. Hoy te dice: levántate y anda. No te maravilles de esto. Aprende a depender del Señor. Miren, Pedro mismo lo dice, Hechos capítulo 3, versículos 11 al 16, en el versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os dieran un homicida. Miren, el primer comentario de quién era Barrabás. ¿Se acuerdan que yo les dije que era un revolucionario? Un delincuente. La Biblia dice que era un homicida. Cada vez que nosotros estamos entre Dios y el mundo, estamos gritando: crucifícale, crucifícale, y pedimos a un homicida que nos sostenga. Y Pedro y Juan no tienen el mínimo o la mínima delicadeza. Versículo 15. Ustedes se imaginan la voz acusatoria y le dice: oye, pon atención. Mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Queridos hermanos, Cristo murió por nosotros. Si usted no tiene la fe, si usted no puede creer, no podrá vivir. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice algo muy importante. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, mas al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Entendió? Lo más probable es que no, y lo voy a explicar. Porque nosotros decimos que para que nuestros pecados sean perdonados yo tengo que creer. Hasta ahí yo voy bien y ustedes van bien, porque es lo que entendieron. Pero cuando el Señor dice a través de Pablo a la iglesia en Roma, dice: mas el justo por la fe vivirá, no dice que tenemos una licencia para pecar y hacer lo que queremos, sino que tenemos una nueva vida para tener que creerle a Dios cada día, cada minuto, cada hora, cada segundo de nuestra existencia. Porque lo más probable es que vamos a querer ser salvos sin querer vivir para Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Tenemos, miren, a nuestro favor el perdón de Dios. La obra de Cristo en la cruz en nuestra vida. Nuestros pecados son perdonados y pecaremos. Pero el objetivo de nuestra vida no es pecar. El objetivo de nuestra vida es vivir para el Señor. Y si usted no le cree hoy que todo es para bien, que las luchas que hay en su vida es para bien, que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando, usted no va a poder decir que es cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la Biblia dice que nuestra fe va a ser probada por fuego. Cuando usted esté seguro que usted cree, cuando usted piensa que usted es un hijo de Dios, las circunstancias lo va a poner así. ¿Será que sí? ¿Será que no?
Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes se imaginan en qué pasaje tan extraordinario está puesto esta declaración? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el autor de Hebreos nos va a recordar lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pregunto, cuando usted está angustiado, ¿usted ve la luz del día? Usted dice, ¿todo está bien? Sería una locura, ¿no? Ahora, no le estoy diciendo que diga todo está bien. Lo que le estoy diciendo es que confíe en el Señor, que todo es para bien. Que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Nada está bien, pero todo es para bien. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y miren, por la fe, muchos alcanzaron buen testimonio. Por la fe nosotros entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Queridos hermanos, y a partir de aquí vemos una lista de hombres que por la fe alcanzaron el testimonio de ser hijos de Dios y la gracia de Dios. Hombres tan extraordinarios como, menciónenme uno, que yo me acordé de uno y no les va a gustar. Y yo me acordé de Sansón. Ustedes de Abraham y yo de Sansón. Acuérdense de otro. Noé, yo me acordé del rey David, un hombre tan noble. Pero les aseguro que muchos de nosotros somos aquí como David. A David le gustaban siempre las mujeres de los amigos y de los hermanos. Pero Dios obró en su vida para transformarlo. Él mató a su mejor amigo para quedarse con su mujer. Él fue un mal padre. Es en serio, fue un mal padre. Consintió a sus hijos, nunca los estorbó. Finalmente Dios le mató a sus hijos porque él, mientras que pensaba que era más bueno que Dios. Pero la Biblia dice que por la fe, David también es un hombre que está dentro de esta lista. ¿Por qué razones, mis amados hermanos? Porque el Señor Jesús nos dice, tus pecados son perdonados, ahora vas a aprender a vivir a la manera de Cristo. Queridos hermanos, por la fe, Dios trajo a una mujer que no era muy popular en medio de su pueblo, Rahab, la ramera. ¿Ustedes saben qué significa, niños, la palabra ramera? Una mujer que es prostituida. Una mujer que no era del pueblo de Dios como Ruth, la moabita. El mismo autor de Hebreos en el versículo 32 dice, ¿qué más digo? Porque por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fueros impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados. Queridos hermanos, por la fe muchos experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Saben qué era lo prometido? Ver a Cristo.
a ver a ese Mesías que tenía que encarnarse. Ahora, mis hermanos y hermanas, ustedes que han dicho que creen en Cristo, yo los quiero invitar a vivir por la fe. Ustedes y yo hemos presenciado el milagro más extraordinario y somos testigos de aquello que nos llamamos hermanos en el nacimiento en Cristo. Hermanos en la vida eterna. Y hoy debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Miren, no lo pongas en tu economía, no la pongas en tu salud, en tu juventud o en tu bienestar. Ponlas en Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy, mis amados hermanos, yo quiero invitarlos a que le crean al Señor. Si están aquí, es porque escucharon a su Señor, a su Dios. Si vinieron por otro motivo, arrepiéntanse. El milagro más extraordinario es la resurrección de Jesucristo, por la cual tenemos vida, el perdón de todos nuestros pecados y la vida venidera. Nada de lo que construyamos en este mundo llevaremos. Y yo les voy a decir por qué. Y no es porque sin nada venimos y sin nada nos vamos, sino porque ya nuestro Señor, Dios y Salvador lo tiene listo y preparado todo. Allá hay un lugar para ustedes y para nosotros. Hay casa, hay lugar. Y cuando decimos allá, estamos hablando de cielos nuevos y tierra nueva. El amor de nuestro Dios. Hoy no te aflijas por las circunstancias, ni por la vida, ni por la muerte, ni por la salud, ni por la enfermedad, ni porque si hay plata o no hay plata. Así lo perdamos todo. Aflígete si no estás en Cristo. La seriedad de nuestro cristianismo es donde ponemos los ojos en esta vida. ¿Es en Jesús? ¿Es en Cristo? ¿O en los hombres? ¿En las circunstancias? ¿Es en la vida o en la muerte? Hoy te ruego por las misericordias de Dios, pon tus ojos en el Señor, no en las cosas terrenales, sino en aquel que te dio la vida eterna, el perdón de los pecados. Vive para Él, vive para su evangelio, intégrate en su reino, porque el Señor nos ha amado cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No se maravillen de esto. Es Dios quien nos salvó, nos perdonó y nos ha de sostener hasta el día de la resurrección. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, gracias te damos. Porque, Señor, nos has salvado. Tú nos los has revelado, no de carne ni de sangre, sino por tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Tú eres el Cristo. Tú eres aquel que nos ha salvado y que nos ha dado una nueva vida. Quieras tú, Señor, confirmarnos y ayudarnos para adorarte en espíritu y en verdad, para confirmar nuestra fe, para quitar los ojos de este mundo y ponerlos en ti. Señor, por tus misericordias, guárdanos, apártanos, únenos y permítenos ser luz y sal, llenos de tu amor, de tu gozo y de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento.